Vamos a comenzar asegurando un nudito para que no se nos mueva el proyecto y tejemos 20 cadenetas. Una vez tengáis las 20 cadenetas tejidas, tejemos una más al aire, teniendo 21. Y vamos a comenzar a tejer en el segundo punto, empezando a contar desde la aguja. Es decir, en ese que veis ahí no, sino en el siguiente. Y tejemos un punto bajo. Vamos a tejer a lo largo de toda la cadeneta puntos bajos, terminando así con 20. Una vez tengamos los 20 puntos bajos tejidos, vamos a tejer una cadeneta al aire y giramos la labor. Y vamos a seguir tejiendo puntos bajos a lo largo de toda la cadeneta, así que terminaremos con 20 puntos bajos. Terminamos de tejer los 20 puntos bajos y ahora vamos a tejer una cadeneta al aire. Volteamos el trabajo y volvemos a tejer 20 puntos bajos. Cuando terminemos haremos una cadeneta al aire, voltearemos y tejeremos 20 puntos bajos. Vamos a repetir esta secuencia hasta que tengamos 21 vueltas. Una vez hayáis tejido las 21 vueltas, os tiene que quedar un cuadradito como este. No olvidéis que tenéis que dejar un trocito de lana largo para coser después. Yo aseguro con un nudito para que no se me desmorone el trabajo y por supuesto hay que esconder ese hilito también que es del principio. Ahora vamos a montar el sobrecito. Como veis, mi cuadrado lo he puesto en forma de rombo. Dejo lo que son los piquitos hacia arriba. Y ahora voy a coger la parte izquierda y la voy a llevar al centro. Voy a hacer lo mismo con la parte derecha, la voy a llevar al centro también. Y exactamente lo mismo con la parte de abajo, que también va a ir al centro. Y como veis, así de fácil está el sobre montado. Ahora simplemente tenemos que coger una aguja lanera y unir todas las partes para que se mantenga la forma del sobre. Ya tenemos nuestro sobre terminado. Bien, ahora lo podéis dejar así o bien le podéis poner un adornito como el que os voy a enseñar a continuación. Vamos a comenzar tejiendo un anillo mágico, como cuando hacemos un amigurumi. Y ahora lo que vamos a hacer es tejer 3 cadenetas al aire. Una vez tenemos las 3 cadenetas al aire, vamos a hacer un doble punto alto. Para hacer el doble punto alto, si os fijáis, paso la lana 2 veces por la aguja. Inserto, cojo lana y me quedan 4 bucles en la aguja. Ahora simplemente tengo que coger lana e ir pasando por 2 bucles. Vuelvo a coger lana y paso por 2 bucles. Cojo lana otra vez y paso por los 2 últimos bucles. Repito, cojo lana, la enrollo 2 veces dentro de mi aguja, inserto en el punto, cojo lana
y tengo ahora mismo 4 bucles en mi aguja. Vuelvo a coger lana y la paso por los 2 primeros bucles. Cojo lana y lo paso por los 2 siguientes. Y lo último, vuelvo a coger lana y lo paso por los 2 que me quedan. Ahora vamos a tejer 3 puntos altos. Como veis, solo paso una vez lana por la aguja. Inserto y me quedan 3 bucles. Cojo lana y paso por los 2 primeros. Vuelvo a coger lana y paso por los 2 últimos. De nuevo, como veis, solo paso una vez la lana por encima de la aguja. Inserto y me quedan 3 bucles. Cojo lana, paso por los 2 primeros, cojo lana y paso por los 2 últimos. Tejo una cadeneta al aire y ahora voy a volver a tejer un doble punto alto. Como veis, ya tengo la mitad del corazón tejido. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a tejer lo mismo, exactamente lo mismo al otro lado, todos los puntos. Empiezo una cadeneta y ahora 3 puntos altos. Y una vez tengo los 3 puntos altos tejidos, voy a tejer 3 dobles puntos altos o dobles varetas, como lo conozcáis. Tejo el último punto y para terminar voy a tejer 3 cadenetas al aire y lo voy a unir mediante un punto deslizado. Y como veis, ya está el corazón terminado. Cortamos lana, un trocito majo para luego coser. Y ahora vamos a cerrar como cerramos los anillos mágicos de los amigurumis. Tiramos con un pelín de fuerza y el corazón queda bien cerradito. Para terminar de decorar nuestro sobrecito, lo que vamos a hacer es coger el corazón y coserlo justo donde se encuentran las uniones de nuestro sobre, es decir, donde hemos unido los 3 picos del cuadrado, cosemos el corazón. Como último detalle, podéis escribir una nota o una pequeña cartita para meter dentro del sobrecito, bien para vuestro enamorado o enamorada, o bien simplemente por si queréis dejar una pequeña dedicatoria. Ahora simplemente tenemos que doblar el papelito, como veis, y meterlo dentro del sobre. Para cerrarlo simplemente metemos por dentro la parte superior y así tenemos ya el sobre perfecto para regalar. Así es como ha quedado nuestro sobrecito. Como veis, es una monada. Por detrás queda lisito y por delante muy vistoso y muy bonito. Lo podéis utilizar para dejar una cartita a vuestro enamorado, vuestra enamorada, a vuestro amigo, a quien queráis. Además, me parece que es un detalle muy bonito para dejar junto a un regalo. Ya no tiene por qué ser en San Valentín, puede ser en cualquier otro momento.
¿Qué os ha parecido la idea? Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.